Bienvenidos, amantes del misterio, a un capítulo más de este podcast Cultura Siniestra, con un invitado que se va a volver recurrente en el canal. Es Esaú Martínez de Sin Formato Podcast. Denle la bienvenida. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnalito? Muy feliz, muy contento. Siempre propones temas interesantes y pues no se queda atrás. Espero estar a la altura y tener todo en orden. Sí, así va a ser así. Y como dato para la gente, este capítulo lo teníamos planeado para la semana pasada, pero hubo unos pequeños inconvenientes que no nos permitieron grabarlo bien, así que aquí se los traemos ahora sí. Ya sé, ya Y un sé. poquito mejorado fue lo que nos ayudó a hacerlo un poquito más extenso para traer un poquito más de información, así que espero les guste. Cuando escuchamos o llegamos a hablar del viejo este, enseguida pensamos en varias cosas: vaqueros, forajidos, duelos increíbles, incluso, si me lo permiten, en la película de Rango y hasta volver al futuro podrían entrar en la conversación. Pero el viejo este oculta algo más: historias de robos, desvivisiones crueles, hasta leyendas paranormales, de espíritus que rondaban aquellas calles, que ahora solo guardan recuerdos de lo que pasó durante los años en que el viejo y salvaje oeste estaba en su auge. Espero que estén listos para traer a la vida a los recuerdos, acompañados de leyendas que causarán escalofríos. Así es que es hora de ponernos los sombreros y desenterrar las aterradoras leyendas del viejo oeste. Esto es Cultura Siniestra, con Esaú Martínez de Sin Formato Podcast. Comenzamos. ¿Qué tal este tema de el viejo oeste? ¿Qué te parece? Eh, Uno creería que, que es algo simple. A mí me pasó de que, sí, claro, el viejo pero luego caí en cuenta que no sabía ni en qué territorio ni en qué época de la historia precisamente estaban ubicados o en qué momento. Como bien lo dices, uno siempre se acuerda de las películas de vaqueros, ¿no? Eh, Como tú ya lo mencionaste, Volver al Futuro siempre es mi primera referencia en cuanto hablamos del viejo La de Django también está bastante buena. Pero si me permites, déjame hacer un pequeño contexto para ver si la gente está igual de perdida que yo, para que sepan más o menos en qué lugar y en qué momento histórico se va a situar todo lo que estamos hablando. Primeramente hay que entender que el viejo este no es un lugar exacto, no tiene fronteras definidas. Generalmente abarca todos los territorios que están al oeste del río Mississippi y justamente por eso se le llamaba el viejo oeste. Que incluye pues las grandes llanuras, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Texas, también el sureste árido, que allá más para acá donde estamos nosotros, Nuevo México y Arizona, el norte montañoso con Montana, Colorado, Wyoming, y también las costas del Pacífico, que ya eran California, Oregon y Washington. Cada zona tenía su propia versión del viejo oeste. Em, En Texas, por ejemplo, predominaban los conflictos con nativos y bandidos o forajidos. En Nevada y California, lo que se le conoció como la fiebre del oro.
en Arizona y Nuevo México, los pueblos mineros, los duelos y lo que más nos importa de este lado, que son las leyendas de fantasmas. En cuanto a dónde, o más bien cuándo en el tiempo estamos ubicados, se dice que inicia en 1803 con la compra de Luisiana en Estados Unidos, que es cuando duplica su territorio y comienza la expansión hacia el oeste. Alrededor de 1848 a 1890, la época clásica del Viejo Oeste, que es todo lo que ya les comentamos: la fiebre del oro, el ferrocarril, los vaqueros, los duelos y los pueblos fronterizos. Y se piensa o se tiene por entendido que este periodo más o menos acabó en 1890 con la batalla de One King, que se considera básicamente como el fin simbólico del oeste salvaje, ya que los nativos fueron sometidos y la frontera quedó oficialmente cerrada. Esto más que todo, pues es un contexto para que se den una idea de dónde y cuándo estamos en estas historias. Ok, ok. Es muy interesante saber cómo y dónde se desarrolló todo esto del Viejo Oeste y pues ya hablando un poquito más de cómo surgió todo esto del Salvaje Oeste. Vamos a hablar un poquito de los forajidos más famosos que hubo en esto del Viejo Oeste. Uno que es Jesse Woodson James, uno muy conocido, del que se han hecho incluso hasta películas, siendo reconocido en su momento como una leyenda, pues un personaje que está en contra del sistema o que muestra cierta rebeldía es pues un ejemplo a seguir para algunos, incluso hasta comparado con Robin Hood. Jesse James cuenta con una historia de la cual pocos forajidos pueden presumir, pero retrocedamos un poco en el tiempo, hasta el año 1847. El 5 de septiembre nació Jesse James en el condado de Clay, el donde actualmente llamado Kearney, Missouri. Un lugar acompañado de una época donde pues no se podía aspirar a gran cosa, y Jesse lo entendería en cuanto creció. Si bien formó parte del ejército local, siendo pieza en la guerra civil, la vida de Jesse cambiaría completamente, pues en el salvaje oeste la única puerta de escape era la delincuencia, i- incluidos para algunos, en los cuales iba incluido Jesse. Un tiempo después conformaría la pandilla, la James Younger Gang, quienes serían partícipes en un sinfín de atracos a trenes y bancos. Jesse para algunas personas más cuerdas, era visto como un delincuente, alguien que solo veía por sí mismo. Pero para un pequeño grupo de personas era una leyenda por su odio hacia el sistema y su rebeldía. Era admirable para ellos. Llegaron a pensar incluso que solamente robaba para brindar parte de la riqueza a los más desafortunados. Todo eso, toda esa narrativa que se creó a su alrededor sería desmentida en los años posteriores. Jesse tenía ya una reputación más establecida entre todos los forajidos. Era uno de los más peligrosos del salvaje oeste, pero esa vida tarde o temprano le pasaría factura y pondría su fin a la leyenda.
Era buscado y la recompensa por él era bastante jugosa. Entonces aquí entró un miembro de su banda, Robert Ford, quien a pesar de ser de su confianza, decidió acabar con la vida de Jesse de la forma más cobarde que podía haber. Pues mientras Jesse estaba distraído, Ford lo atacó por la espalda, dándole fin a la historia de Jesse Woodson James. Aquí les pregunto algo. ¿Era una leyenda o un simple delincuente? Pero no cabe duda que fue pieza fundamental en la historia del salvaje oeste. Y todo esto, la historia de Jesse, los atracos, incluso en la historia donde se le muestra como un héroe del pueblo, hacen más interesante toda la historia del salvaje oeste. No sé qué opinas de todo este forajido, esta leyenda como era mencionada en algunas partes. Pues mira, tengo varias opiniones. Primero, gran nombre. Gran nombre para su banda. Eh, James Younger Band está perro. Segundo, se decía que era un pistolero increíble, ¿no? Ponía que era un... O sea, si te batías en duelo con él era eh, casi seguro que ahí hasta ahí llegabas. Que fue precisamente parte de lo que alimentó su leyenda spoiler, su leyenda sobrenatural, que más al rato les estaremos hablando de ella. Eh, y quiero hacer una mención. Su letrerito de The Wanted, de Se Busca, es como que el más famoso, ¿no? No recuerdo o al menos en lo que yo busqué, que, que estas recompensas fueran tan comunes, al menos anteriores a él. Según lo que encontré yo, fue de los primeros que se les ofreció fue de los primeros, ¿cómo les llamas? Bandoleros, pues, por los que se les ofreció Sí, sí. una recompensa tan jugosa que justamente fue lo que llevó a que su compañero, pues, pues decidiera traicionarlo, ¿no? Justamente esa cantidad tan fuerte de dinero. Y pues nada, lo que sí yo no encontré, y como tú bien atinaste de que fue desmentida toda esta teoría de que era el Robin Hood, fue justamente eso, de que ayudara a los pobres con todo lo que robaba. Pero sin duda, sin lugar a duda, era una persona que era admirada por los locales. A lo mejor no por ayudarlos con dinero, pero sí por ser justamente la representación de lo que todos querían hacer. No, como ya les dijimos, este era un lugar eh, sin leyes y era donde la colonización estaba empezando. Había conflictos de todo tipo. Había gente queriéndote quitar lo tuyo, estaban los locales que estaban enojados porque tú estabas llegando a invadir sus tierras y a llevarte pues lo que estaba en ellas. Y pues bajo toda esta presión, pues no había nadie que hiciera nada concreto pues para ayudar a mejorar pues la situación. Justamente en ese contexto se encuentra Jesse James, que es el forajido, el que se enfrenta al gobierno y la representación más bien de lo que todos quieren ser. Justamente por eso yo creo que se le da la fama del Robin Hood, no tanto porque les regresara el dinero, porque sí vi en muchas partes que hacen esa referencia, el Robin Hood del viejo oeste, pero lo que no encontré, como te digo, fue que ayudar a la gente, pero justamente es por eso por lo que yo creo que se le dio esa fama, ¿no? Porque era la representación de lo que todos querían hacer, enfrentarse al sistema, enfrentarse al, al gobierno que básicamente no hacía nada por ayudarlos. Y
pues a los, pues sí, los forajidos eran las figuras de acción de aquel entonces. Claro, claro. Sí, porque las figuras esas, aquellas imágenes que eran de estoy en contra de lo que la ley impone, pues sí Ujú. inspiraba cierto respeto y cierta admiración, como para decir, bueno, aunque fuera un grupo reducido de gente, iba detrás de ellos. Y por eso hizo que esa leyenda de que era una persona que ayudaba a los demás fuera creciendo con el tiempo. Ujú. Sí, pero aquí traigo un forajido más seguro. Bueno, no sé si lo has llegado a escuchar en alguna película, en alguna referencia, en algunos programas, porque recuerdo yo que escuché su nombre en una serie, me parece, Ujú. que es Billy the Kid. ¿Lo Ok, has sí, escuchado? claro, claro. El, ¿cómo le decían? Tenía un apodo, ¿no? El, ay, no me acuerdo si era el sucio o el, ay, se me fue horrible, pero sí tenía un apodo que creo que de ahí se basaron para hacerle el nombre a Biff Tannen, el que les decían el perro, ¿cómo le decían? El perro aviador o algo así en Volver al Futuro. Ok. Ah, sí, sí. Bueno, pues ese fue a quien de algún modo también se ha romantizado su historia a lo largo de todo el tiempo, incluso en los tiempos actuales. Esto según algunos, es el forajido llamado Billy the Kid. Henry McCarthy sería el nombre real de este famoso forajido, nacido en noviembre de 1859, ganándose su apodo, bueno, al menos este apodo, gracias a la edad que tenía y el aspecto joven que éste mostraba. Una vida de constantes cambios desde su niñez, ya que pues su madre estuvo buscando un lugar mucho más tranquilo para establecerse, digamos, porque en los que había vivido pues abundaba lo que era en aquel momento la vida del viejo este, peligro, crimen. Quería un lugar tranquilo hasta que llegaron a Silver City. McCarthy comenzaría su desarrollo aquí, aunque también sería el lugar donde a pesar de su muy temprana edad, en ese momento, que era de 12 años, también iniciaría su vida criminal. Siendo apenas un niño ya había participado en atracos, uno en particular con George Schiffer, quien se aprovecharía de su juventud y al huir con un botín de un robo que habían hecho, dejó a Billy tirado y lo que le provocó que pues la policía lo atrapara. Ese era solo el inicio de un criminal hasta que cruzó los límites aún más de lo que era la ley en aquel entonces. Pues con apenas 17 años le quitó la vida a un herrero quien además también era un matón. De uno u otro modo el crimen en la vida de Billy era parte fundamental. Después de un tiempo usó todos estos elementos, la, la violencia, los crímenes, como bandera de venganza, ya que unos hombres le quitaron la vida a John Tunstall, que era un hombre que le había dado un buen trato a Billy, dándole trabajo además
además de ser visto como una figura paterna para Billy, quien tras su asesinato juró venganza y recorrió cada rincón del viejo oeste para darles el mismo destino a todo aquel que estuviera relacionado con el asesinato del hombre, hasta que al mismo Billy le llegaría su fin, viéndose en medio de una emboscada, y el cañón de Pat Garrett, el hombre encargado de acabar con la vida de Billy the Kid, con solamente 2 tiros certeros, que enseguida cegaron la carrera criminal del forajido Billy the Kid. ¿Qué tal esta historia? Que, pues bárbara, bastante. Es que chale, o sea, lo que te digo era una zona que no había de otra, o sea, tenías que o, o portarte bien y vivir feo, o portarte feo y vivir relativamente mejor que los demás, ¿no? No creo que tuvieran como que muchas oportunidades o mucho, este, pues sí, oportunidades para vivir de una manera diferente. Claro, claro, como lo dijimos al principio, el crimen era la única forma de tener una vida un poquito menos peor, vamos a dejarlo así. Ujú. Sí, y siempre tienen este tipo de finales todos tristes, ¿no? Todos caóticos. Sí. Aunque bueno, en algunas películas de esto del viejo este, se les muestra como los héroes, como decimos, toman la parte donde decimos que fueron unas leyendas, que bueno, si bien para algunos las fueron, pero para las películas se les muestra totalmente como si fueran unos héroes. Y bueno, Mm. pues para las películas eso es lo que es más llamativo, mostrar la parte heroica de la historia. Sí, pues es lo que vende. De hecho, justo me estaba acordando de otra película también del viejo pero con ciencia ficción. No sé si te acuerdas de Wild Wild West. Esa película de Will Smith. Me suena, me suena. Ajá, que justamente súper fantasiosa, pero que realmente está interesante. Creo que fue un fracaso así en taquilla, pero ahorita como que ya es así como que de culto, ¿no? La gente la quiere un chorro. Sí, yo la recomiendo, aviéntensela, está cotorrona. Justamente tiene que ver con todo esto del ferrocarril y así, pero pues llevado a la ciencia ficción al tope. Está muy buena. A mí me gusta Claro. bastante. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Eh, en español no recuerdo cuál era el nombre, pero en inglés es Wild Wild West. Ok, ok. Y West es Ahí el para que la apellido. apunten y Sí, sí, anótenla, pongan en su lista de películas. ahí para que se echen una buena película un fin de semana y nos digan qué les parece. Ujú. Y bueno, ya hablamos de los criminales más famosos del salvaje oeste, pero hablemos del lado que es aún más salvaje de esta historia. Pues como en todos actos que hagamos, sean buenos o malos, siempre hay consecuencias. Y el viejo oeste no es la excepción. Y como detalles como estos abren paso a las leyendas que son capaces de causar escalofríos hasta el más valiente, leyendas de las cuales en un momento más hablaremos. Uno de los métodos que más eran utilizados para impartir justicia, aunque en algunos casos no era del todo cierto, era la horca, aunque en algunos casos no, como te digo, no eran
no era un juicio como tal, sino era como parte de un linchamiento para mostrar de una forma cruel el final que le esperaría a todo aquel que cometiera algún crimen o que se atreviera a rebasar los límites de la ley y que fuera sorprendido claramente. La horca era fuertemente explícita y grotesca, siendo inmortalizado este método de justicia como siendo inmortalizado en muchos filmes, incluso fuera del género del western. No sé si has visto en la mayoría de películas de este género que se usa mucho este método para acabar con los criminales. Sí, 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 definitivamente. Justo en la película que les acabo de recomendar, tratan de aplicársela ahí a Will Smith. Y como Sí, se decían, hizo muy... la turba es sabia, ¿no? ¿Cómo, Cuando cómo? la turba, cuando toda la gente se ponía, pues de acuerdo, básicamente era como tú lo dices, un linchamiento, pero con la diferencia de que el, ahora sí que la ley secundaba todo esto. Claro, y no iba a haber alguien que dijera, no, eso está mal. No, todos estaban de acuerdo de que le tocaba y había que aguantarse. Justamente. Y bueno, este método era más como, era muy diferente a impartir justicia. Era otra de las formas en que alguien podía luchar por su vida o perderla en un instante. Fueron los populares y sangrientos duelos que eran realizados como ajustes de cuentas entre forajidos, aunque se dice que la mayoría de estos enfrentamientos eran en su mayoría improvisados, ya sea en emboscadas o tiroteos, mientras pues que en el cine se optó porque fueran los clásicos duelos ahí a las afueras de los salones. No sé si recuerdas estos clásicos enfrentamientos donde están así a lo largo de una calle y sacan sus armas y empiezan ahí todo el asunto. Sí, justamente Volver al Futuro tiene una referencia bastante buena, pero saliéndonos, perdón, de lo cinematográfico, eh, hubo una vez que estuve por ahí buscando información, ahorita me estaba acordando de justamente aquí de Coahuila, en la zona de Monclovas, ocurrió una, una mini inquisición en la que bastantes personas de ahí del pueblo se acusaban de brujería y tal. Y en uno de los documentos oficiales encontré una, una causa ¿cómo les llaman este certificado de defunción? En el que decía eh, desvivido por duelo. O sea, que los duelos, incluso aquí en nuestro estado, era algo que se practicaba, como te digo, secundado por la ley. De cuando alguien retaba al duelo a otro, es ok, ok. Se van a batir en duelo, es algo que van a resolver ellos dos por su propia cuenta y no nos vamos a meter. Y es algo pues bastante Claro, interesante y macabro. claro, llegaban a ser hasta, como dices, organizados por todos y que terminara como terminara, era lo que era. Ujú. Sí, tú.
Tú Y le bueno, proponías un duelo a alguien, esa persona o se negaba o aceptaba el duelo. Y pues ya, no había de otra. Dos entran, uno sale. sí, como un poquito más antes que agarraban un guante blanco y decían, te reto un duelo. Justo. Y fíjate desde qué tiempos se estaban haciendo ese tipo de prácticas. Ya sé, pues era como una. Ahorita la única referencia que se me ocurre es como cuando tienes un altercado vial con algún otro vehículo y llega la policía y ya nomás te preguntan, ¿van a llegar a acuerdo o necesitan que intervengamos? ¿No? Algo muy parecido era justamente este tipo de duelos. O sea, ¿se van a arreglar ustedes o necesitamos meternos nosotros? Sí, sí. Y bueno, llegamos a la parte que es mucho más interesante, que es las leyendas sobrenaturales. Así que si quieres contar algunas que tengas, adelante. Muchas gracias. Esta es la parte que a mí más me encanta. Y justamente regresándonos a un personaje que tú mencionaste, Jesse James, como te dije mientras estabas haciendo tu participación, se suponía que Jesse era un pistolero así de que implacable, ¿no? De que si te batías a duelo con él era seguro que ibas a perder. Y se le consideraba, pues básicamente, una bestia, ¿ok? Una bestia a tal grado en que cuando fue traicionado por el miembro este de su pandilla, obviamente pues su alma no va al cielo, va derechito con Don Lucifer, pero el diablo lo ve y lo considera una amenaza, por lo que le propone un trato. Le dice, Jesse, a cambio de que yo te vuelva a la vida, te propongo que seas mi cobrador y que vayas a la tierra y me recolectes 1000 almas. Al cabo de que tú me recolectes estas almas, yo te regresaré a la vida. Y justamente así nace la leyenda del cobrador de almas Jesse James, que se dice que su alma rondaba la tierra buscando personas que hubieran hecho pactos satánicos para ir a cobrar los bienes del diablo. Y se dice que cuando logró recolectar estas 1000 almas, el diablo lo volvió a engañar y no lo regresó a la vida, sino que lo dejó viviendo en su viejo hogar. Y es ahí donde se supone que si haces un trato que le parezca interesante, Jesse James va a acudir y a cambio de tu alma, él cumplirá el contrato que tú le pidas. Esa es una para empezar. ¿Qué te parece? O está muy, muy loca e interesante porque dices, eh, es vivo digamos, en la historia. Es muy clásico del Satanás el ofrecer tratos y al final darles la vuelta y él siempre va a ganar y se la aplicó a Jesse muy, muy fue una buena treta, por así decirlo, para que no, para no cumplirle, digamos. Sí, de hecho por ahí en algunas partes encontré que justamente de estas leyendas se basaron para, ¿cómo se dice? Para para inscribir, perdón, la del Ghost Rider. No sé si te acuerdas que es básicamente lo mismo. El diablo le hace un trato, tiene que ir a cobrar pues sus contratos y básicamente le recolecta almas al diablo. Entonces por ahí encontré algunas personas que mencionaban
que venía basado de esta historia. Ah, pues justo hay un Ghost Rider a caballo, ¿verdad? Justamente, y por un contrato, el contrato de San Venganza en la película. Está Sí, sí. bastante novelizado, pero muy, muy bueno. Pero pasando a otra historia, eh, Ok, ok. ¿alguna vez has escuchado al Jinete Sin Cabeza? Claro, un clásico. Bueno, ¿qué tanto te sorprendería si te dijera que era justamente por aquí, por las zonas del Río Bravo, donde al menos la versión de este lado surgió? Ok, ok. Bueno, pues mira, justamente, ah, como te decía, las fronteras en toda esta zona no estaban bien definidas, ¿no? Entonces, generalmente se valían de fronteras, pues naturales. ¿A qué me refiero con fronteras naturales? Los ríos delimitaban las zonas de lo que eran, eh, por ejemplo, en este caso México y Estados Unidos. Pero como hay dos ríos grandes que pasan cerca, no se podían poner de acuerdo si la frontera era el río Bravo de este lado o el río Nueces, me parece que se llama, de aquel lado. Entonces, toda la zona entre estos dos ríos, pues era considerada tierra de nadie, básicamente. Y justamente en esta zona había un forajido de apellido Vidal, el cual pues hacía bastantes fechorías en todas estas zonas, ¿no? Pero pues, como dicen, las cosas siempre caen por su propio peso y en algún momento Vidal fue capturado, a lo cual las autoridades decidieron pues mandar un mensaje, ¿no? Con Vidal y aplicarle un castigo ejemplar para que nadie se atreviera pues a andar ahí haciendo fechorías. Es entonces como nace este la historia del jinete sin cabeza, porque el castigo fue que ataron su cuerpo erguido a un caballo y lo dejaron andar. Pero todo esto después de que el cuerpo fue pues decapitado. Se dice que a menudo se escucha galopando un jinete y que cuando se acerca a ti en estas zonas, pues tú notas que no tiene cabeza. Y de ahí sale esa historia de por acá. Ok, es de las más grotescas que he escuchado. Simón. Y bastante relacionada con la novela Sleepy Hollow, que es donde nace el jinete sin cabeza que todos conocemos. Pero sí se me hizo bastante perro y bastante interesante que tengamos pues nuestra versión. En algunas zonas encontré que no le llaman el jinete sin cabeza, solo le llaman el muerto. Ah, sí, sí. Muy, muy interesante este cambio de nombre, pero pues quién sabe, son diferentes regiones, diferentes versiones de la historia. Eh, no sé si quieres que me pase otra o quieres comentar algo de esta. No, pues de estas es todo muy interesante porque, bueno, para empezar, no tenía mucho conocimiento de la historia y se me hizo muy loco como, más que nada, lo que hicieron las personas esas con aquel jinete y estuvo muy fuerte. Si quieres pasar para otra que tengas, están bastante buenas. Muy bien, este es una historia que viene con fotografía y todo. Es una... Ay, menso, ya perdí el nombre. Espérame, espérame. Era... Y esto es lo que pasa cuando me emociono y agarro todas las notas a lo loco.
A ver, 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 a ver. Y luego me pongo nervioso y se me olvidan los nombres, ese es el pedo. Porque la historia sí me la sé, pero no recuerdo el nombre. Aquí está. Tombstone. La leyenda del monstruo de Tombstone, o como mejor se le conoce, que es la que yo me sabía, el Thunderbird. Se dice eh, que justamente en Tucson, en alrededor de los 1890, bueno, no se dice, esto está en las noticias de Tucson de los 1890. Unos cazadores que andaban por ahí, de repente ven una sombra gigante que pasa sobre de ellos, a lo que voltean hacia arriba y describen una bestia, algo así como una especie de ave con piel escamosa, sin plumas, que pasa sobre de ellos, como si tratara de alcanzarlos, a lo que ellos responden a tiros y logran abatir a esta enorme bestia y presentan una foto que sale en los diarios con una descripción que no concordaba mucho porque mencionaban dimensiones bastante exageradas de que 26 metros de envergadura y alrededor de 15 metros de cabeza a pies de esta criatura. Pero cuando ves las fotos, pues las dimensiones no, no concuerdan. Y básicamente a mí me voló la cabeza porque la fotografía es un pterodáctilo. Así, no hay de otra. Es un pterodáctilo Ok, ok. bastante grande que están... Ya cuando ves la foto se ve un poquito falso, la neta. Quiero ser franco, pero no deja de estar interesante, ¿no? O sea, ya sea por la necesidad de tener historias, ahora sí que fantásticas en estas épocas para olvidarse de todo lo que estaban viviendo, o quien quite realmente pasó. De alguna manera, esta criatura se escapó de donde sea que proviniera y andaba por ahí aterrorizando en el viejo este hasta que fue abatida por este grupo de cazadores. Esta, pues más que leyenda, es una noticia que está ahí, ustedes lo pueden ir a buscar, el monstruo de Tombstone o el Thunderbird del viejo este, y van a encontrar las fotografías originales. Los invito a que se les den una vuelta. Están bastante interesantes. Si les ponen mucha atención, sí parecen este una hasta una maqueta parece el pterodáctilo, pero no deja de estar interesante esta historia. En algunas partes encontré que, que la noticia salió primero y las fotografías se publicaron años después, pero en otras partes sí encontré que toda la noticia salió junto con las fotos. Entonces, como pues es el viejo este, ¿no? Los registros no eran muy claros, pero está esta ambigüedad que siempre eh, pues da carnita para conspiraciones, para especulaciones de lo que fue o pudo ser. ¿Qué te parece esta historia? No, y esos son los detalles de los que se viene a hablar aquí, de los misterios, de historias que dan para hablar de estas cosas, como qué tal si fueron verdad, qué tal si esa cosa que sobrevolaba en esos lugares de verdad existió, y esos son, esas fotos son pruebas de que en verdad pasó. Es algo que sí te pone a pensar, que como dices, también puede ser una historia de esas personas que pues usaron su tiempo en una leyenda y pues crearon todo eso para tener algo en qué basarse,
crear una leyenda para todos estos tiempos actuales incluso. O simplemente para tener algo en que entretenerse, ¿no? O sea, la estaban pasando tan mal que ya cualquier historia que venga a quitarles el aburrimiento, pues es bienvenida. Pero sí, justamente esa ambigüedad siempre hace que los conspiralocos como nosotros nos entretengamos, ahora sí que con este tipo de historias. Claro, Oye, ¿alguna vez has escuchado de pueblos fantasmas? claro, claro. Pues a mí me rompió la cabeza ver la cantidad de pueblos fantasmas que se hablaba del viejo oeste, pero me enfoqué en uno. Había, Ok, ok. hay un pueblo fantasma en Estados Unidos que se llama Body. Era un pueblo, según recuerdo, minero, que lo que no encontré fue la razón por la que se le lanzó una maldición, pero pues tiene una maldición. Y la maldición consiste en que cualquier persona que profane el pueblo iba a ser pues castigada y perseguida por la maldición. ¿A qué me refiero con profanar? Pues bueno, hay una recopilación de historias, de cartas de gente que visitó el pueblo de Bodi y se llevó cosas como una piedra, un clavo, un pedacito de vidrio de una ventana que estaba rota y deciden llevársela como souvenir y pues la tragedia los aborda y les destroza la vida. No encontré una versión en español del libro y no soy muy hábil para leer en inglés. Lo hago, pero muy lento. Entonces no me alcancé a terminar todas estas historias, pero son mucho de lo mismo, ¿no? Una pareja recién casada que se van de vacaciones a ver espolitos fantasmas, se roba un clavo que se encontraron ahí tirado, se lo llevan a su casa y después pues la tragedia, ¿no? Engaños, traiciones y se separan. Eh, de estas historias hay tres, cuatro que vi por ahí. También accidentes en motocicleta, accidentes en vehículos convencionales, un montón de historias de gente que, que manda una carta, eh, perdón, un sobre, en el sobre una carta pidiendo perdón, explicando qué fue lo que hicieron y qué fue lo que les pasó, y dentro del mismo sobre el objeto que se habían llevado. Como este pueblo, pues es uno de los que más, eh, de los que mejor se conservó de aquella época, pues es una zona turística relativamente concurrida, por lo que tienen un museo en donde están posteadas las mayorías de estas cartas. Pero una persona se dio a la tarea de juntarlas todas y escribir pues este libro. Ok, ok. Sí, 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 El pueblo fantasma de Body, una historia bastante interesante. Se me pasó a anotar cómo se llama el libro, pero sí lo encuentran en PDF en inglés. Yo no lo encontré en español, pero a lo mejor y ustedes que sean mejores para buscar este tipo de documentos, pero lo pueden hacer de una mejor manera que de la que yo lo hice. Eh, qué opinas? ¿Qué opinas, Benny? No, ¿Te está llevarías que tú algo de un pueblo fantasma? no, no. Es que mucha gente no se pone a dimensionar que hay lugares de los que no sabemos qué guardan, qué haya pasado. Y el llevarse una cosa, un recuerdo, no sabes lo que te pueda traer si tienen una maldición, como dice que este pueblo la tiene. Entonces el llevarse algo
puede significar un desastre total en toda cualquier explicación que haya. Por más que Sí, quieras tener un recuerdo de ese lugar o una anécdota que contarle a tus amigos, al decir, ah, mira, me traje un recuerdo de ese pueblito. No, sí, no, no, le tomas siento que una no lo foto y vale. ya. ¿Para qué te metes en pedo? Tómate una foto y listo. Pero quién sabe, fíjate, a lo mejor yo y en la situación, te soy sincero, yo sí me llevaría algo, pero sí buscaría como que algo que se viera tenebroso, ¿no? A lo mejor, eh, te digo, lo primero que yo buscaría es algún crucifijo o algo así. Pero pues yo estoy pendejo, ¿verdad? O sea, no les recomiendo nunca que hagan este tipo de cosas. Porque he sabido de gente que va incluso a panteones a llevarse recuerdos así de que spooky para tenerlos ahí en su casa. Pero pues puede acabar mal ese tipo de cosas. Son cosas que no entendemos y pues para qué le mueven, ¿no? Claro. Sí, Oye, las experiencias de llevarse un recuerdo muchas veces no valen la pena por un detallito, un recuerdo. Como sí, dices, nada más tómate una foto y te quedas con un recuerdo más tiempo y sin ninguna maldición. ándale, o vas a otro pueblito, de ahí si te llevas un clavo que no tenga una maldición y ya dices, mira, me lo traje de ahí, o sea, ¿quién te lo va a cuestionar? Pues sí. Oye, pero pues ya para terminar con las leyendas, eh, Ok. una de mis más grandes fobias que ya medio controlo a partir de que me volví papá son los perros, ¿ok? Yo soy ese tipo de persona que no puede caminar al lado de un carro porque siente que un perro va a salir de abajo, y te va a atacar. Curiosamente, pues yo me muevo en motocicleta y pues los perros siempre son un tema, ¿no? Claro. Pero resulta que mientras andaba investigando de leyendas del viejo oeste, hay una historia, una leyenda que son los perros, perdón, del infierno. Que Ok. como contexto, cuando tenían minas, eh, pues era la fiebre del oro, ¿no? Toda la gente andaba ahí queriendo sacar su pedacito y pues eran lugares que tenían que resguardarse durante la noche. Y qué mejor que usar perros para que resguarden estos lugares. La cosa es que a los perros los hacían violentos a sobremanera, ¿no? Los hacían muy violentos para que le tiraran a matar a todo lo que se acercara. La cuestión es que para cuando secaban, por decirlo de alguna manera, las minas que estaban ahí explotando, llevarse a los perros de regreso era un tema bastante complicado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, como les digo, eran unos perros que ya estaban eh, bastante violentizados, ¿no? Eran perros que ya eran muy violentos por naturaleza y pues tendían a atacar a sus dueños o incluso a los miembros más jóvenes de las familias, lo cual pues ya se volvió un problema. Entonces en una zona, no recuerdo cuál, porque hay muchísimas, pero la, la zona minera X, pasa esto que te digo, ¿no? Terminaron de explotar todos los recursos de esta mina y decidieron pues ya alejarse de ahí y buscar la siguiente mina. Pero pues los perros, como les digo, ya era un problema llevárselos. Así que pues los dejan ahí, los liberan a su suerte, pensando que el hambre, la falta de atención, pues iba a acabar naturalmente con la vida de estos caninos. Lo curioso es que pues esta zona no fue habitada por un tiempo, pero cuando finalmente se pobló,
en años posteriores, perdón, se reportaron múltiples avistamientos de perros extremadamente violentos y en algunos casos más grandes de lo natural, de lo normal, perdón, e incluso olores que se asociaban con cosas misteriosas como olor a azufre y ese tipo de cosas, humo y toda la parafernalia de los fantasmas de aquellas épocas en cuanto se encontraban a este tipo de perros. La leyenda se parte en dos en este punto. Pues, bueno, y regresando de estas fallas técnicas, como les comentaba, en este punto de la historia, la leyenda se divide en dos. Hay quienes dicen que los perros pues simplemente sobrevivieron alimentándose de la fauna local y los perros que se registra, que se avistaron, pues simplemente son los descendientes de aquellos perros que se dejaron ahí. Otra más interesante y que a nosotros se nos hace más jugosita, pues es que estos perros llenos de rencor fallecieron justamente como sus dueños lo previeron y sus almas se quedaron ahí para atormentar a todo aquel que se acercara a estas tierras. Es así como tenemos esta leyenda de los perros del infierno en el viejo oeste. ¿Qué te parece? Ok, ok. Está buena. De hecho, había escuchado algo de esos perros, Ujú. pero la gente no, la gente de esos tiempos no midió cómo podía terminar, no, o no contó con las consecuencias que podía tener a ser demasiado bravos a unos perros. Sí. Y era obvio que en algún momento, si querían conservarlos, pues tenían que tener contacto con ellos y obviamente que se iban a poner hostiles, Ujú. pero al final pasó lo que pasó y es una buena leyenda, de De verdad. hecho, de hecho, para hacerla más jugosita, en relatos posteriores, en zonas cercanas o incluso en las mismas zonas, se cuenta que cuando haces pactos con el diablo o pactos demoníacos de con cualquier entidad, cuando el cobro es tu alma, que es la mayoría de las veces, mandan algo conocido como los Hellhounds o los sabuesos del infierno. Bueno, encontré algunas referencias a que eran estos mismos perros abandonados en años de los 1800 que el diablo pues los vio y dijo, mira, ya los tengo entrenados, ya los tengo enojados, pues me los quedo. Y el diablo los usaba para ir a cobrar o ir a recolectar esas almas. Ah, es una historia muy interesante. Shimon, Shimon. Y pues bueno, yo creo que con eso termino mi participación por esta noche. Ok. Unas leyendas muy buenas para completar este tema de la historia del viejo este. Oye, y Y bueno, me faltaron no, ¿qué pasa? sin pedos podemos hacer una parte 2 de puras leyendas, de puras historias. Hay bastantes referencias a entidades similares a La Llorona. No mencioné los skinwalkers de la cultura de los Navajo. No mencioné nada en cuanto a la ufología del viejo este, que es contactos con extraterrestres que los hay y están muy interesantes. Así que, raza, si les gustaron estas leyendas, denle por ahí like, denle amor a este video para convencer a Benny de una segunda parte. Claro, claro, claro. Y bueno,
Hay un sinfín de leyendas que recorrían las calles áridas del salvaje oeste. Historias como estas, dignas de ser contadas entre los vaqueros y pobladores alrededor de una fogata. Podrían ser espíritus reclamando lo que en vida les pertenecía, pactos sellados con sangre, o pactos interminables que aún el día de hoy no me sorprende que se sigan escuchando los lamentos mientras el sol se oculta detrás de las montañas. Los casos son muchos y créanme que cada uno de estos nos ponen los pelos de punta como esta noche. Así que así llegamos al final de este capítulo con Esaú Martínez de Sin Formato Podcast. ¿Qué te pareció este capítulo? Como te digo, me encanta cuando me propones este tipo de temas porque a veces uno, por ejemplo, a mí que me gusta andar leyendo, investigando cositas random, a veces doy por hecho que cuando me propones algo, algún tema, ya voy a tener algo preparado. Pero estas sorpresitas son las que a mí me gustan un chorro porque pues aprendo bastante y pues me divierto ahí buscando todo esto, como esta del jinete sin cabeza aquí en el Río Bravo. Es así de holy shit. Había oído Claro, historias claro. de caballos fantasmas, pero literal el jinete sin cabeza es otro pedo. Y bueno, creo que el video se va a acabar con una foto mía porque tuve unos problemas aquí con la camarita, pero fue en los últimos minutos, así que no hay tanto problema. Muy Así bien. que pues, si quieres decir tus redes sociales y cómo te encuentran en tu canal, adelante. Yo soy Saúl Martínez, ahí me encuentran en redes sociales como Instagram y Facebook. Y pues mi proyecto se llama Sin Formato. Está en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y también tiene sus respectivos páginas en Instagram y Facebook. A X, la neta, no me gusta meterme, pero pues cualquier cosa que quieran por esas redes, pues ahí estamos a sus órdenes. Ok, ok. Y bueno, espero les haya gustado este capítulo con Esaú, hablando del salvaje oeste y las leyendas sobrenaturales de este. Así que nos vemos la siguiente semana, aquí donde las leyendas y los susurros dejan al descubierto sus secretos. Nos vemos. Bye bye.